e incluso en qué no gastarían. Entonces, tenemos una nota de parte de uno de nuestros compañeros de Telesistema al respecto. Veamos qué pasó ayer en esa declaración jurada de bienes de varios funcionarios que todavía faltaban. Veamos. En la página web de la Cámara de Cuentas se han registrado 51 declaraciones, 46 de diputados activos y 5 de salientes. Sin embargo, 77 diputados aún no han completado su declaración, 39 están en proceso de completar la documentación requerida y 6 senadores aún deben cumplir con el trámite. En total, 222 personas fueron elegidas para cargos congresuales en las elecciones del 19 de mayo, conformadas por 190 diputados y 32 senadores. Una claridad. Por la razón de que nosotros somos diputados, lo hicimos en el 20 y pensábamos que la declaración del 20 era suficiente. Entonces, después de esa declaración, como es natural, uno ha tenido cosas que ha vendido y cosas que también ha comprado y adquirido. En el caso de nosotros, lo que pedía una serie de requisitos, nosotros fuimos pidiendo el requisito del lugar con el propósito de cumplir con el mandato de ley. Bueno, en verdad el proceso ha sido bastante tedioso, pero gracias a Dios en el transcurso del tiempo requerido. Y nada, vamos ahora en este momento a completar que nos faltó una certificación de una cuenta del Banco de Reserva, pero nosotros al menos estamos completos. Lo que pasa, de por sí somos muchos y la verdad sí hay algunos requisitos que nos ponen un poquito a durar más tiempo, pero todos vamos bien. El proceso ha generado controversia en los últimos días, ya que varios legisladores han denunciado que los requisitos del órgano fiscalizador son excesivos o ilegítimos. Algunos diputados han necesitado asistencia técnica para completar el proceso en línea. Entre ellos se encuentran Pedro Julio Alcántara, Ramón Raposo, Jonathan Contreras y Montserrat Santos, todos del PRM. Mi intención poderlo haber hecho antes, pero habían documentos, inclusive creo que una de las que nos dio tal vez, no trabajo, sino tal vez las informaciones más certeras, que hago una recomendación pública, inclusive para que tengan un modelo de carta, todas las instituciones bancarias, porque aquí nos piden algo con un modelo que no lo tienen en los bancos y pienso que ahí tal vez hubo un mayor retraso. La respuesta del correo, no me han dado respuesta para acceder, por eso estoy aquí. En tanto, las diputadas Celine Méndez de la Fuerza del Pueblo y Carmen de la Rosa del PRM tuvieron problemas con la documentación bancaria y el envío de otros documentos a la plataforma de la Cámara de Cuentas. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 311-14, los funcionarios públicos obligados a declarar deben presentar su declaración jurada de bienes dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión. Bueno, ahí escuchábamos a nuestro compañero con esa actualización en cuanto a varios funcionarios con relación a su declaración jurada de bienes. Por ejemplo, si entramos rápidamente al sitio web de la Cámara de Cuentas, lo primero que aparece es un comunicado 001-2024, donde ellos se refieren a las disposiciones con relación a la presentación de bienes de los distintos funcionarios. Por ejemplo, ellos responden aquí, más bien informan aquí sobre la aplicación de la ley número 311-14 y refieren que todos los funcionarios públicos electos y reelectos en cargos de elección popular y así como los designados vía decreto o cualquier otro acto administrativo y aquellos que cesaron en sus funciones tienen que presentar su declaración jurada de patrimonio de inicio, de actualización de datos o de cese de funciones según corresponde. Todo esto pertenece a esas disposiciones que tiene el Estado a través de la Cámara de Cuentas para esa declaración jurada de bienes de los funcionarios. Algo que continúa, que sigue también en este comunicado es que cada vez que un funcionario público de los señalados en el artículo 2 inicie el ejercicio de un cargo o sea reelegido para un nuevo periodo, presentará una declaración jurada de patrimonio. Además de este comunicado, también destaca en el sitio web de la en el sitio web de la Cámara de Cuentas otra nota en la que se refieren a que la Cámara de Cuentas trabaja en apego estricto a las disposiciones legales y normativas. Así como comentábamos nosotros en el día de ayer, algunos de estos funcionarios, ya sea para el Congreso, principalmente para el Congreso, es donde vimos la mayor cantidad de quejas, tanto de senadores como de diputados,
se argumentaban que hay algunos requisitos que ellos entienden que violentan su privacidad, o también requisitos que son difíciles de conseguir en un determinado plazo. No obstante, a pesar de esos reparos que hicieron varios legisladores, no obstante, hay funcionarios, por ejemplo, como el mismo presidente de la República, Luis Abinader, así como la vicepresidenta Raquel Peña, también los ministros de Deportes, Kelvin Cruz, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, el ministro de la Presidencia, José Paliza, que presentaron su declaración, hicieron ese depósito de la declaración jurada de bienes. Entonces, pues básicamente, a pesar de que una parte de los legisladores dice que los requisitos que le imponen eran imposibles y violentaban, otra parte de los funcionarios sí cumplió con esto que requería la Cámara de Cuentas. Doy paso a mi compañero Germán Marte. Muy buenos días, querida compañera Indira Suero, buenos días a todos aquí en cabina, digo a todos aquí en el estudio. Muy buenos días, pueblo dominicano, aquí estamos al pie del cañón, 17 de septiembre de 2024, un día cargado de noticias, preñado de informaciones interesantes, una más polémica que otra, pero bueno, todas, o las más importantes, vamos a tratar de analizar aquí. Ya mi compañera Indira ha comenzado con este tema. Todavía hay unos cuantos diputados, la mayoría de los diputados que no ha declarado. Estamos hablando, Indira, de 46, anoche iban ya como 90, solo, 86. Bueno, hay una nota que leo aquí en la prensa y dice, solo 89 diputados. 89, exacto. 89 diputados y 9 senadores. De 190 electos presentaron su declaración jurada de bienes al cierre de las 11:59 de la noche. Y así como dices, Germán, de los 32 senadores que tenemos, solo 9 cumplieron con ese requisito. Correcto. El apóstol de Cuba, José Martí, decía, la mejor manera de decir, anótenle eso a sus hijos, y háganlo, la mejor manera de decir es hacer. O sea, en otras palabras, como dice, se predica con el ejemplo, con la acción. Por sus hechos lo conoceréis, diría la Biblia, ¿no? O sea, usted puede hablar todo lo que quiera, pero si usted no es coherente, pues nada. No sirve de nada todas esas palabras, se queda en vacío. Por lo tanto, la mejor manera que tienen los señores legisladores de demostrar que están a favor de la patria, a favor de la transparencia, a favor de que se haga la cosa bien, es comenzando por hacerlo ellos mismos bien. Cierto, parece que hay, y lo dicen todos los que se han quejado, ¿verdad que sí? Y gente que no todos son iguales. Hay iguales y hay iguales, no todos son iguales ahí. Hay gente que merecen nuestro respeto, sí, y también se han quejado. Otros quizá no tanto, pero también se han quejado. Así que, en mi opinión, lo que tiene que buscar la Cámara es cómo facilitar, porque parece que sí, que se le ha complicado el asunto. Ahora, independientemente de la complicación o no, Indira, cumplir. Deben cumplir y punto, deben cumplir. ¿Y por qué si otro puede hacerlo? Usted me va a decir que tiene 8 hermanos, ay, yo tengo 8 hermanos y hay uno que vive lejísimo. Bueno, pero usted no se quejó cuando se postuló para el cargo. Así que no hay otra, es hacerlo. Ahora usted tiene la posibilidad de modificar o lo que sea para que sea más expedito, más fácil, más simple, más sencillo, ¿no? Pero no dejar de cumplirlo, digo, porque es complejo. Sí, la Cámara de Cuentas se expresó al respecto y mencionaba que entendían que era factible realizar la declaración jurada de bienes. Hay algo, por ejemplo, que menciona el periodista Ángelo Mercedes del periódico El Día, y él explica, porque nosotros obviamente no conocemos cómo funciona esa plataforma, porque me imagino que hay un momento en que tú accedes a la plataforma donde si tú no eres diputado o legislador u otro tipo de funcionario, pues ya no puedes continuar. Pero sí, el periodista Ángelo Mercedes explica más o menos cómo funciona esta plataforma, y él refiere que tras hacer un preregistro, primero uno se preregistra, si usted es funcionario, hace un preregistro, entonces se supone que debía de empezar su declaración cargando al sistema los datos básicos, cuál es su nombre,
su cargo, la institución, el decreto por el que se le asignó en esa función, entre otros datos. Luego de eso, pasaba a seleccionar el tipo de declaración, si era la primera vez, para aquellos que entran por primera vez, valga la redundancia, o si usted iba a actualizar algún tipo de datos, en el caso de los que continuaban en la función o en los que ya cesaron su puesto y tenían que hacer esa actualización. Entonces luego dice el periodista, los datos incluyen detalles de domicilio, antecedentes laborales, pareja sentimental, padres, hijos y hermanos. Después completa lo requerido en cuanto a composición patrimonial, bienes e inmuebles, agroindustriales, productos financieros, pasivos, ingresos y gastos. Hasta el momento, Germán, veo que va como, sigue la misma línea de los diferentes años y de cuando uno accesa a una declaración jurada de bienes. Sigo. Cada renglón debe ser llenado por separado y respaldado con documentación actualizada. Si el declarante o el cónyuge tienen un seguro de vida internacional, también debe de ser registrado. También registrar las oposiciones que tengan los bienes declarados y el sistema igualmente, aquí sí vi una queja puntualmente, el sistema les exige presentar todas las páginas del pasaporte. Algunos legisladores principalmente decían que entendían que era un requisito que no veían en qué aportaba al tema de la transparencia y la declaración jurada de bienes. Imagino que la Cámara de Cuentas, para poner ese requisito, tendrá su base en eso, porque no lo va a pedir simplemente para ver si un legislador viajó a Colombia o si fue al contrario a España. O sea, no veo el por qué. Entonces luego, ya eso es lo último que menciona el periodista que requiere este sitio web. Bueno, los legisladores son los primeros llamados, los primerísimos llamados a cumplir con la ley. Una, porque son ellos quienes la hacen. Dos, porque una de sus funciones es la de legislar, la de fiscalizar. Luego, usted no tiene moral para fiscalizar a otro poder del Estado si usted no quiere que lo fiscalicen a usted. Eso es sencillo. Y otra, la tercera, que es su tercera función, la de representar. Entonces, la sociedad quiere transparencia, pues sean transparentes ustedes y que superen todo eso. Que depositen. Luego, si hay que arreglar la carga y decir, mira, te faltó esto, bueno, ya es otra cosa, pero deben hacerlo sí o sí. Uno que lo hizo, y con mucho, fue el presidente Luis Abinader. Ha reportado 3.972 millones de pesos. 3.972 millones de pesos. Tiene molongo, tiene billete. Sí, pero aún así... Es una rebaja de 5%, sí, dice, porque él ya no participa de la misma manera en las empresas familiares. Pero no es que no la tiene, No digo, ya no participa, porque por sus funciones se supone que él se apartó, dejó a otra persona en eso. No, lo que pasa es que, tú sabes, como está de moda los fideicomisos, entonces parece que hay fideicomisos en los que ella participa, son asuntos familiares y tal, no es que él perdió, no es que Abinader ha quebrado, no, porque si yo pierdo 200 millones, bueno, nunca lo he tenido, ¿no? Pero si uno de ustedes pierde 200, ¿cuántos millones menos? 47 millones menos, ¿verdad? No, 200 y tantos millones menos que el anterior. Bueno, él en 2020 reportó 4.182 millones, que incluso en ese momento recuerdo que salió una investigación internacional de un consejo de periodistas de investigación que refería que el presidente Luis Abinader tenía algunos fondos fuera del país, en los llamados paraísos ya lo fiscales. trajo para acá. Sí, pero siempre es bueno recordar. Claro. Salió a relucir en los llamados papeles de Pandora. No recuerdo. Sí. Pero esos son los Panama Papers, creo que fueron. El asunto que él sale como que tiene dinero, inversiones en paraísos fiscales. Luego él aclaró que solo Pandora, cierto. Claro. Gracias, Cindy. En ese momento aparecían, claro, porque fueron varios periodistas que conozco que realizaron esa investigación. Sí, un consorcio. Aparecían 3 presidentes latinoamericanos
y también hay algunos exmandatarios y referían de presidentes que tenían, estaba Sebastián Piñera de Chile en ese momento, Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abinader, y referían que tenían algunos bienes fuera del país. Fue una investigación que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y ambos eran de los presidentes más ricos del continente. Guillermo Lasso, Ecuador, bueno, ya salió de la presidencia, ahora hay otro que también es rico, pero no tanto, pero sí. Guillermo Lasso y Sebastián Piñera, que lamentablemente falleció en un accidente en su helicóptero. Wow. Sí, se ahogó, se cayó en un lago y se falleció. Vino aquí a República Dominicana. Yo participé en una entrevista con él en almuerzo del grupo Corripio y bueno, ese señor estaba considerado como uno de los hombres más ricos, no solo de su país, sino del continente. Así que Abinader ahora debe ser, tengo una... No me llega el dato de cuánto tiene el de Ecuador ahora, señor Noboa. Pero Daniel Noboa tengo la ligera sospecha de que es el presidente más rico del continente. Bukele no anda flojo, Bukele tiene su pesito también, pero bueno, después no hay otro que tenga esa cantidad que si usted lo divide entre 59 más o menos, que andará el dólar, usted tendría alrededor de 70, ¿verdad? Casi 70 millones de dólares. En ese momento... Sería la fortuna de Abinader en este momento. En ese momento el presidente Luis Abinader, en 2020, cuando él asume el poder por primera vez, presentó un monto de 4.182 millones. Exacto. 4.182 millones. Y ahora presenta los 3.972 millones. En el caso de la vicepresidenta Raquel Peña, quien también presentó su declaración jurada de bienes, ella declaró un patrimonio en 2020 que ascendía a 222.6 millones de pesos y en la declaración de ahora declara unos 235.3 millones de pesos. ¿Tiene? ¿Y tú cuánto tienes, Indira? No, yo no soy presidenta ni funcionaria. Pero haga usted su cálculo y si quiere compartir con nosotros cuánto tenía usted en el 20 y cuánto tiene ahora, a ver cómo le ha ido. Nos gustaría saber. De todas maneras, fuera de broma, los legisladores tienen que ir, no solo los legisladores, dijimos que son 33 cargos los que tienen que hacer sus declaraciones juradas de bienes, sí o sí, según la ley, ¿verdad? Creo que la 311-14, si la memoria no me falla. Y empieza con el presidente de la República y la vicepresidenta, senadores y diputados, todos como la monjita. Entonces están los jefes del ministro de Defensa, el jefe de la policía o director de la policía, están todos los ministros, están algunos viceministros, están los que manejan dinero, que son encargados de departamentos y tal, que tienen que ver con manejo de fondos públicos. Así que hay que hacerlo o hacerlo. Y creo que hay disposición de no pagarle si no lo hacen. Sí. El gobierno está recogida para Foni-Una, como dicen los que juegan jazz. Así, ¿verdad, Indira? Tú sabes de ese jueguito de jazz, que llega un momento al final. Yo no jugué tanto, pero sí sé que al final se recoge. Se recogida para Foni-Una. Entonces recogen todo. El gobierno anda en esa tesitura. Y precisamente en esa línea, ayer declaraba o anunciaba la unificación de al menos 4 ministerios, la desaparición de otro, la desaparición o la fundición de varios departamentos, pero los más relevantes, vamos a verlo, Indira, lo más relevante, no tenemos corte de bueno, eso. sí, tenemos varios vamos cortes. Vamos a que hizo Simón Freud, que fue el ministro. Veamos primero, Germán, a lo que comentaba Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, sobre la fusión de distintos ministerios, que fue algo que desde hace un tiempo venía ese rum, la gente diciendo, algunos funcionarios que sí, que venían cambios en cuanto a la organización de ciertas entidades, otros decían que no estaban al tanto o que era una medida contraproducente y demás. Pero veamos qué exactamente dijo el presidente Luis Abinader al respecto. Como ustedes saben, al llegar al gobierno hablamos de una primera ola de reformas. Esa primera ola de reformas para hacer un gobierno, un Estado moderno, más transparente, más eficiente, llegamos a fusionar y eliminar algunas instituciones.
Entre ellas, recuérdense que el OISOE, el INVI y otras instituciones se convirtieron en el Ministerio de la Vivienda, al eliminar la OISOE, que era prácticamente otro ministerio de construcción. Y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones está ya solo para edificaciones y viviendas, y el Ministerio de Obras Públicas, porque eso es parte de la eficientización del gasto, para las obras de infraestructura. También eliminamos la CDE, el ICORDE. Por ejemplo, todavía el CEA no se ha eliminado en el Congreso, pero ya está fusionado y está trabajando y se han hecho los ahorros del lugar. Eliminamos otras instituciones como Procomunidad, el despacho de la primera dama también, que tenía un presupuesto importante, y dividimos algunas de todas estas instituciones. Pues hoy presentamos esa segunda oleada de reformas. Hay muchas reformas que son reformas importantes, hay otras que son reformas en temas de organización y presentación también de las acciones del gobierno. Hay varias fusiones y hay también una serie de eliminaciones de instituciones que ya cumplieron su papel y que no necesitan ya continuar y que nunca se tomaba la medida de eliminar. No estamos haciendo un gobierno más pequeño, lo estamos haciendo un gobierno, repito, más eficiente, y un gobierno donde vamos a invertir los recursos donde deben invertirse, donde vamos a mejorar la calidad de vida de los dominicanos, como nosotros lo hemos dicho, en salud, en seguridad ciudadana y en las infraestructuras necesarias. Eliminando otros recursos, los fondos tienen que redirigirse principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente a la salud, a la seguridad ciudadana. Bueno, ahí está el argumento, en principio, ¿verdad?, del presidente cuando anunciaba esto, que persigue, según lo planteado ayer, reducir el gasto en unos 25.000 millones de pesos. El gobierno pretende ahorrarse con esta medida la unificación de varios ministerios, el de Economía, Planificación y Desarrollo y Finanzas, también el de Educación Superior y Educación Preuniversitaria, piensa unificarse. Vamos a ver cómo lo explica Simon Freund, que es el ministro de la Administración Pública, que ayer estuvo ahí en esa rueda de prensa. Adelante, señor director. Los objetivos. Objetivo es optimización de recursos, liberar recursos financieros y humanos, redireccionando hacia áreas críticas como la salud, educación y seguridad ciudadana. Segundo, mejora en la coordinación para reducir la dispersión y mejorar el trabajo entre organismos. Tercero, eliminación de duplicidades, con lo cual se suprimen entidades cuya razón de ser ya no existe o cuyas funciones pueden ser asumidas por otros organismos de forma más eficientes. Cuarto, reducción de la burocracia, simplificar la estructura estatal para una administración mucho más ágil y efectiva. Se ha frisado el video, por lo menos aquí, nos dice si estamos, sí, efectivamente. Bueno, es lo que ha dicho Simon Freund, el ministro de la Administración Pública, sobre el objetivo del gobierno. No solo que se ahorraría 25.000 millones, sino que también haría más eficiente la administración pública como persigue Luis Abinader. Esto más o menos se inscribe en una onda que hay así como hay ondas tropicales, ¿tú sabías? Y olas de calor como la de esta semana. Señora, anda una ola de calor terrible. Hoy, prepárense, atención camarógrafo. Todos los días es. No, hoy sobre todo hay una ola de calor. Tienen que consumir muchísima agua, toda el agua que puedan para que puedan contrarrestar. Pues hay una ola, y no es de calor, sino una ola en el continente que se ve, por ejemplo, en países como Argentina, en Venezuela, con otras características, aquí también, y otras naciones, donde la tendencia es a achicar el Estado. Abinader dijo que no,
pero de alguna manera lo es. En Argentina porque, en Argentina fue terrible. Ahí fue de es shock. Cuestionable por la... Fue de shock. Pero sí se está haciendo. El Javier Milei sí, no fue de shock. Reducir el Estado de unos 20 y tantos ministerios como aquí a 10, 12, eso fue terrible, terrible. ¿Qué implica esto? Bueno, sí, esto implica reducción en el gasto, pero esto implica también que va gente para la calle. Ojo, va gente para la calle, espérenlo. Yo no sé si esto es el inicio del rompimiento de la luna de miel de Abinader con su base, con no solo la base popular, la base del pueblo, o sea, en general, sino también con su partido revolucionario moderno, porque de que va gente para la calle y no a bailar, va gente para la calle. Esperemos que no, esperemos que todo lo que se está haciendo sea para bien. Algo que incluso en la mañana lo había dicho el expresidente Leonel Fernández, que otros dicen que está bien, como en el PLD, creo que Juan Ariel habló, decía que estaba de acuerdo con la unificación de los ministerios de educación superior y de educación preuniversitaria, porque esto haría más eficiente y coherente el asunto. Ojalá que así sea. Nosotros, en lo personal, quisiéramos estar equivocados, pero no necesariamente. Más adelante, no necesariamente sea así. Más adelante vamos a ver porque aquí estuvo, ¿verdad? El ex ministro, sí. Wow, no cancelé antes de tiempo. El ministro Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior. Sí, y él decía que nunca aquí han estado juntos esos dos ministerios. Uno de los aspectos más controvertidos sobre esta fusión y esta disminución de algunas, del tamaño del gobierno como tal, de las instituciones gubernamentales, es el que tiene que ver con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Con estos dos ministerios fue que empezó toda esta discusión. El rum-rum. Ese rum-rum empezó justamente con estos dos ministerios. Y ayer el presidente Luis Abinader, y durante esta rueda de prensa que realiza cada lunes, confirmó que efectivamente se fusionarían ambas entidades. Escuchemos parte de lo que se comentó en esta rueda de prensa y luego bajamos a estudio. Sí. Doctor, tenemos varios temas que queremos conversar con usted. Uno de ellos, y por lo cual le hemos invitado, tiene que ver con una... Bueno, vamos a seguir con esta imagen que teníamos, que era cuando, yo sí me comentaba sobre lo que se comunicó al respecto en la semanal, pero vamos a seguir entonces con lo que refirió el ministro de Educación Superior, Franklin García, cuando estuvo aquí en este programa, que recuerdo que le preguntábamos, Germán, en ese momento, sobre la posible fusión del ministerio que él dirigía con el de Educación. Entonces sigamos con la opinión de Franklin García. Varios temas por los cuales hemos invitado tiene que ver con una propuesta que está sobre la mesa a propósito de que se hablan, como es, por ejemplo, la fusión del ministerio que usted encabeza, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y Educación. ¿Cuáles serían los pros y los contras de esta idea, si es que procede acaso? Bueno, lo primero que es una información que ha estado circulando, pero nadie la ha visto. Ni el propio Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología la desconoce totalmente. Si fuese cierto, nosotros entendemos que sería un retroceso en la educación superior y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sobre todo en el mundo que estamos viviendo hoy, que está asignado por el conocimiento, que es la principal riqueza que tiene un país, el conocimiento, que es un bien intangible, porque no lo podemos tocar, pero el que produce bienestar a los pueblos, a los países de desarrollo. Nunca en la historia, desde el descubrimiento, la educación superior y la educación básica han estado juntas. Lo primero que surge acá, en esta isla,
es la educación superior, con la llegada de la Universidad de Santo Domingo, a través de una bula papal en el 1538. Se funda lo que hoy se llama la UAS. Viene cerrada en un momento, la abren, la reaperturan, la cambian el nombre, pero cuando se produce la República en el 1844, se forma el Ministerio de Educación. Bueno, ahí el ministro Franklin García explicaba un poco del contexto del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero sí quisimos poner ese momento en el que este funcionario vino al programa, porque algo que destaca Germán y que apuntábamos nosotros tras de cámara era eso que menciona Franklin García, que él al menos en esa entrevista daba a destacar que él no conocía, él desconocía completamente, al menos decía, a mí no se han acercado. Al menos hasta ese momento no se le había consultado. Hasta esa fecha de la entrevista, que pueden buscarla en el canal de YouTube del Día RD, él decía, hasta este momento a mí no se me ha consultado y considero que es una medida que no aportaría al Ministerio de Educación Superior. Él incluso refería en la entrevista sobre todo lo que el ministerio alcanzó y demás. Obviamente él habla como interesado, porque él es una persona que forma parte de este ministerio y no es un simple empleado, sino que es el titular de esa entidad. Pero algo que él refería era sobre la carga de trabajo que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación y lo que representaría un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología adjuntado a esa carga de trabajo. Entonces, eso era más o menos lo que explicaba Franklin García Fermín. Bueno, y en mi opinión, y efectivamente salió a relucir ayer, por lo menos 2 de los periodistas que estuvieron allí le hicieron esa pregunta que me bate en la cabeza. Bueno, Wilkin de la Cruz y otro colega preguntaron lo siguiente, que esa es la pregunta que yo me hago y creo que la hice aquí a 2 de nuestros invitados. ¿Qué va a pasar con el 4%? En la práctica, óiganlo bien, en la práctica esta fusión, independientemente de las observaciones que se hagan de orden académico, estructural, el funcionamiento, etcétera, 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 en la práctica y en términos económicos, esto es una reducción del 4%. ¿Por qué? Porque si usted tiene 1 y le da 4, y le van a dar luego lo mismo. Tiene 2, aunque sea uno más pequeño que el otro, y le va a seguir dando los mismos 4, efectivamente. Eso fue lo que dijo tanto el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Jochi. ¿Y no recibe el Ministerio de Educación Superior un monto aparte? Sí, es poquito, pero recibe un monto aparte, pero no es que van a fusionar los 2 montos. No, mamá. Lo que va a pasar es que le van a seguir, y lo dijo uno de ellos, le van a entregar el 4%, lo que dice la ley. Es más, en algún momento, creo que fue el propio Jochi, argumentaba que en ningún momento, excepto en 2021, creo que fue que citó, excepto un año, en ninguno de los, 12 años que se está aplicando el 4%, en ningún año se ha cumplido el presupuesto 100%. O sea que siempre hay algo que no se ejecuta, ¿no? No porque no se le asigne, lo cual es correcto, sino por cualquier inconveniente, un contrato que quedó pendiente, algo que no se licitó bien, etcétera, etcétera. Y sobran unos chelitos que luego el gobierno, como no puede, se quedan en las arcas del Estado y bueno, ahí está. Un poco ayuda a aligerar ese déficit perenne que tenemos desde un tiempo para acá. Sin embargo, la advertencia que nosotros hacemos es, sin ser economista, que si usted tiene 4% para educación y mete otro ministerio ahí, como una dependencia, una dirección o lo que sea, en la práctica usted le está rebajando la asignación a esa educación preuniversitaria. En la práctica es así, porque le va a dar el mismo porcentaje, el mismísimo porcentaje. Dice, nosotros, por ejemplo, dice el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que el presupuesto que le asignarían entonces no sería menos del 4%. Y Abinader dijo ayer también que él promete que no le va a faltar dinero a sí. Claro que el 4% le van a seguir asignando, pero ahora para 2. Y dígame usted si no es una rebaja en la práctica para... si yo te doy, mira, yo te doy 4 panes a ti, 4 panes, porque tú comes mucho,
Excúsame, Indira, el ejemplo. Se ve que no, que tú no comes tanto. A mí me da 4 panes, a mí me da 4 panes. Indira, a ver qué tal. A las mujeres no les gusta que le hagan mucho no, sigue. Me dan 4 panes, ¿verdad? Ese es el 4%. Luego me dice, mira, aquí todo hermanito chiquito, para que él también esté contigo en la misma mesa. No. Y me ponen en el plato 4 panes. Mi hermanito come menos que yo, está bien. Bueno, Alexis come más que yo en la práctica. Pero bueno, supongamos que él come menos que un niño. Y me dan los mismos 4 panes. Por lo menos yo le tengo que dar uno al que está ahí, al pequeño, ¿o no? Por lo menos uno. Pero es que entonces o tú que le doy medio pan, una ñinga, le doy un curito de pan, como decimos nosotros en el barrio, un pedacito de pan, una miga, un trocito de pan, le doy, un mendrugo de pan, le doy un pedacito. Ajá. Ya esos 4 panes no están completos para mí. Eso es simple. Uno que advirtió sobre esto fue en la mañana Leonel Fernández, que decía que debían tenerse cuidado con no contagiar, dice él. Oigan lo que dice. Él está en contra de la unificación debido a que son órganos completamente diferentes, argumenta. Y sugiere que no se contamine, que no se contagie la educación superior de la ineficiencia que a su juicio tiene educación. Yo no fuera tan categórico en ese sentido, y uno espera, ¿verdad?, que no se desvirtúe, que no, además de que no le reduzcan, que le aumenten entonces el 4%. Si fuera así estaría bien. Y eso que no es lo que yo espero. Tú lo esperas. Es que no puede ser que tú fusiones, hagas ese cambio y le mantengas el mismo presupuesto. Para mí no tiene sentido. Imagino yo que se tomarán las medidas necesarias para que, sabiendo que ese 4% de por sí no alcanza o está mal distribuido en el Ministerio de Educación, pero tiene oficio, ese 4% tiene mucho oficio en el Ministerio de Educación. Conociendo eso, tomando en cuenta esos detalles, me imagino que el Ministerio de Economía o quien sea o los organismos encargados de regular eso, Hacienda y demás, pues van a asignar un monto para que también educación superior, que es amplio, también se contemple un buen desempeño de ese ministerio. Brevemente, Germán, hay varios, además del Ministerio de Educación Superior y de Educación, de esa fusión, también el mandatario anunció la unión del Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda. Esos dos se unificarían. Está también la supresión del Ministerio de la Presidencia. No, del administrativo. Ministerio de la Presidencia. Se suprimirá para convertirse en el Secretariado Administrativo. Yo pensaba que era pasa a tener otro nombre. En vez del Ministerio Administrativo, tenía entendido que se suprimía porque la Presidencia se queda. Y este Ministerio Administrativo, que es el que antes tenía Joel Santos, pasa entonces a ser eso, como una dirección, a un secretariado, como se estila en muchos países. Ahí está bien porque esto fue un abultamiento que hizo Danilo, no sé si fue Leonel, que hicieron que la práctica no era, se ve que no, ese es el cargo que ocupaba José Ramón Peralta, lo tengo bien claro por eso. El ministerio, pues se fusionarán los ministerios de la Presidencia y el administrativo de la Presidencia de la República. Pasará a ser entonces un secretariado. Pasará a ser el secretariado administrativo. Además de esas fusiones, también tenemos la del Instituto Agrario Dominicano, el famoso IAD, que pasaría ya al Ministerio de Agricultura. Está el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria, que se integraría al Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y Familia Feliz, que se fusionan con el Ministerio de la Vivienda. Uno ve todas estas entidades y uno piensa, wow, ¿cuánto tenemos nosotros? Está Comedores Económicos, que pasarían al Plan Presidencial contra la Pobreza, y la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, que se une con el Acuario Nacional, y esto formaría el Instituto Oceanográfico. Y hay otras instituciones que se eliminan. Esas instituciones son la Caja de Ahorros y de Montepiedad, está la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, está el Consejo de Desarrollo Dominicano del Exterior, el Consejo Nacional de Población y Familia, la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria, entre otros. Hay varios, brevemente, Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario,
la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo a la Artesanía, Fondearte. Como ven, hay varias entidades, muchas entidades, duplicidad de funciones, y esto ya previendo la famosa reforma fiscal que viene por ahí, el gobierno adelanta algunas medidas. Bueno, antes de irnos a la pausa, Germán. Sí, es una manera, de algún modo, ¿verdad? Es una forma del gobierno decir, mira, yo me estoy apretando el cinturón, tú tendrás que aguantar también, porque ya yo lo he hecho, o sea, yo me estoy sacrificando entre comillas. Ahora le toca a usted, señor empresario, le toca a usted, señor trabajador, apretarse el cinturón. Eso es lo que está diciendo el gobierno con esto. Sí. Está bien que se eficientice el gasto, eso hay que aplaudirlo, aunque uno tenga su reparo en uno u otro aspecto, como el de la educación, pero en general es una decisión que se veía venir porque el gobierno, como dijimos, ahí acabamos en el inicio del análisis, está en recogida para FONI 1. Bueno, nos vamos a la pausa, agradecer por supuesto los comentarios que ustedes tienen aquí, mucha gente diciendo sobre que es importante que se eliminen y se fusionen, pero que no se quede gente desempleada. Que no voten. Entonces, veamos qué pasará de aquí a unos días. Vamos a la pausa y regresamos en breve.